7. Vamos a estar leyendo nada más, hermanos, hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más, Padre. Señor, te pido que tú seas tomando el control, Señor, en esta noche, Padre. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, en esta noche, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que traiga esa convicción a los corazones, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en esta noche, Padre, que toque nuestros corazones, Padre, para que podamos cambiar, Señor, o que nuestras vidas sean cambiadas por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra que tú nos has dado para escudriñarla, Padre, para entenderla, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Tome su asiento aquí en esta noche. Les recuerdo que seguimos con este estudio de Hechos, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, el discurso o la respuesta de Esteban que da a ciertas acusaciones, ¿verdad? Esteban fue llevado ante el concilio, hermanos, en Jerusalén, porque estaba siendo acusado de algunas cosas. Unas de ellas eran que lo acusaban de hablar contra la ley, lo acusaban de hablar en contra del lugar santo, y lo acusaban también de decir que Jesús destruiría el templo, hermanos, y que también con eso destruiría las costumbres que Moisés les había dejado. Y estas eran acusaciones muy serias, pero en esencia falsas en aquel tiempo. Entonces, delante del concilio, el sumo sacerdote, en el versículo 1 del capítulo 7, hermanos, el sumo sacerdote le da la oportunidad a Esteban de que responda a esas acusaciones. La respuesta de Esteban, hermano, es muy larga, por eso ya llevamos 2-3 estudios acerca de este sermón, de esta respuesta que da Esteban hacia esas acusaciones. Ahora, si leyésemos, o tal vez lo hemos leído varias veces, esta respuesta, y es interesante porque cuando nos detenemos, hermanos, a leer, ahora sí que a escudriñar la Escritura, es cuando entendemos el mensaje que está ahí, ¿verdad? Podemos leer la Biblia de corrido, pero si no nos detenemos a escudriñarla, a ver qué es lo que Dios está hablando ahí, pues haga cuenta que como pasamos así algunos puntos, hermanos, que son muy importantes. Lo interesante es que Esteban no tanto se defiende, hermano, ante los hombres, o se está defendiendo él mismo. Más bien su respuesta, hermanos, apuntaba a mostrarles que él era un verdadero judío y que respetaba a los patriarcas, que respetaba a Abraham, a Jacob, a Moisés y todo lo que abarcaba la ley de Dios. Pero al final, este hombre ahora sí que le va a dar vuelta a la moneda y los va a confrontar, hermanos, por rechazar al Mesías, por rechazar al Hijo de Dios. Y les dice que así como sus antepasados habían rechazado a los voceros de Dios, ellos también en ese tiempo, en el tiempo de Esteban, estaban rechazando el Mesías, estaban rechazando a Dios. Entonces, hasta aquí Esteban ha demostrado que él no ha blasfemado, hermanos, en contra de Dios, ni ha deshonrado su nombre, y va a responder a esos cargos. Mientras habla, vamos a ver en esta noche todo lo que abarca, o todo lo que es, o cuando habla acerca de Moisés, ¿verdad? Y he venido diciendo que el discurso o la respuesta de Esteban viene a ser como un tipo bosquejo de un sermón. Tiene introducción, ¿verdad? Al principio Esteban introduce o hace su introducción con el llamamiento de Abraham. Tiene una división, y una de esas divisiones es José. Bien, en esta noche vamos a ver la otra división que Esteban da aquí, hermanos, que es Moisés. Entonces, y Esteban va conectando una historia con la otra, una historia con la otra.
Él conectó la historia de Abraham con la historia de José. Él va a conectar ahora, hermanos, la historia de José con la historia de Moisés. Y esto se llama, se le llama la frase de transición. Vamos a leer estos versículos una vez más, así para entrar en esto que es Moisés. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, en medio del olvido del pueblo, el pueblo había olvidado, hermanos, al Señor, viene la fidelidad de Dios. ¿Sabe que la fidelidad de Dios sigue permanente? La promesa de Dios sigue en pie. Él no se olvida, hermanos, de sus promesas. A veces nosotros mismos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha prometido a nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios no se olvida de la promesa que le hizo. Dice que se acercaba el tiempo de la promesa. ¿A quién le había hecho esa promesa? Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de un crecimiento del pueblo. Abraham le había dicho que iba a multiplicar su descendencia y que le iba a dar una tierra como heredad. Y viene ese tiempo, se acerca el tiempo de la promesa, hermanos. Y repito, Dios ya había anticipado esto a Abraham, ¿verdad? Que esto iba a pasar. Y se venía ese tiempo. Dice que el pueblo creció y se multiplicó hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Lo esencial fue que Dios estaba dirigiendo todo esto, hermanos. Y ocurrió que la orden de matar a los niños hebreos fue la puerta por la cual Moisés entra en el palacio real. Entra en la casa del faraón. Vamos a ver que después de la orden, hermanos, de matar a Esteban, también se abre una puerta más allá de Jerusalén, al mundo gentil. Bien, vamos a estar hablando de Moisés. Moisés, hermanos, era un hombre del pueblo. ¿Por qué? Porque un hombre del pueblo por nacimiento. Moisés era un abogado sobre el pueblo por su carácter. Moisés también fue un libertador del pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque fue orden de parte de Dios. Un hombre del pueblo, un abogado sobre el pueblo y un libertador del pueblo. Sabe que Jesús, hermano, nació en ese pueblo. Jesús nació en el pueblo judío. Y Jesús es nuestro abogado. Dice 1 Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Pero también, hermano, Jesucristo es nuestro libertador. Amén. Jesús es nuestro libertador. Él nos ha librado, hermanos, de la esclavitud. Cantábamos ahorita, libre soy de la esclavitud. Y es algo tremendo, hermano, porque este pueblo fue esclavo ahí en Egipto. Sin embargo, el Señor usa a Moisés para sacar a este pueblo de Egipto. Hablando acerca de la cronología de Moisés, hermanos, pasa 40 años en Egipto, educado como un profesional bajo la autoridad del faraón. 40 años. Y Esteban va a dar tres etapas aquí de 40 años. Sin embargo, la primera etapa, hermano, de 40 años en Egipto, es educado como un profesional bajo la autoridad de faraón. La segunda etapa de los 40 años pasa este hombre en el área de Madián, entrenándose como un pastor. Nota aquí la diferencia, cómo Dios lo va usando de un hombre profesional, un hombre instruido en todo lo que era la sabiduría egipcia, hermanos. Lo saca de ahí y lo pone en el desierto para que pastoree ovejas. En ese desierto está bajo la autoridad, no del faraón, bajo la autoridad de Jetro, ¿verdad? Y la última etapa de la cual va a hablar aquí Esteban son 40 años, hermanos, en el desierto, sirviendo como un ministro bajo la autoridad de Dios. Egipto, Madián, el desierto. De un profesional a un pastor, a un ministro que sirve a Dios. Bajo la autoridad de Faraón, bajo la autoridad de Jetro, bajo la autoridad de Dios.
Es tremendo todo esto, cómo Esteban les va a empezar a decir esto. Entonces Esteban usa su introducción, el llamamiento de Abraham, usa la primera división, el rechazo de José, que ya lo vimos la semana pasada. Y ahora vamos a entrar, hermanos, en su segunda división, que es el rechazo de Moisés. Y así entramos, vaya conmigo al versículo 20 del capítulo 7, hermano. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. En aquellos días, hermanos, tan críticos, nace Moisés de la tribu de Leví. Y había más adelante, en el Antiguo Testamento, la Biblia va a hablar de unos hermanos que tenía Moisés. ¿Recuerdan a Aarón y a Miriam? ¿Verdad? El Antiguo Testamento, tanto como el escritor de Hebreos, hermanos, afirma que Moisés, cuando dice aquí fue agradable a Dios, afirman ellos que Moisés era de aspecto hermoso, hermanos. La traducción literal dice que Moisés era un niño hermoso a Dios. Amén. Y recordad, ¿cuántas mamás cuando nacen sus niños, para ustedes son hermosos los bebés, verdad? Amén. Para los papás también. Ahí conmigo trabajaba uno, hermano, que decía que los niños estaban muy feos. Y le digo, pues yo no sé, serán los tuyos porque los míos están muy hermosos. Pero aquí dice que fue agradable a Dios. O sea que Dios ya estaba formando o orquestando su propósito en Moisés, ¿sí? Otras versiones dicen que no era un niño ordinario. Entonces dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. La hija del faraón vino al río, y aquellos que hemos leído la historia, viene al río a darse un baño, y cuando sus asistentes, hermanos, vieron al niño, lo sacan del agua y lo traen, y ella básicamente lo adopta como su hijo y lo lleva al palacio real, ¿verdad? Éxodo 2:10 dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo y lo puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Vemos aquí cómo Dios protege, hermanos, a Moisés en esos tiempos difíciles. Cuando otros niños probablemente estaban siendo matados, este niño estaba siendo protegido por Dios ahí en el área de Egipto. Y tanto José como Moisés, hermanos, cuando leemos su historia, vemos una similitud en sus historias con la vida de Jesús. Moisés llegó a ser parte, hermano, de la familia del faraón cuando la hija del faraón lo adopta. Entonces notemos aquí que al igual que José, hermanos, fue expuesto a la muerte. Sin embargo, terminan los dos en Egipto. José terminó ¿dónde? En Egipto. Moisés estaba ahí y termina ahí. Sin embargo, él entra, hermanos, otra vez, o más bien José ya había entrado al palacio real, pero ahora es Moisés el que Dios va a usar más adelante para liberar a su pueblo. Hay algunos paralelos aquí, y todos estos paralelos, hermano, tanto José, como a José y Moisés, todo apuntaba a lo que nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que es la ley, va apuntando, hermanos, a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ahora, Esteban sigue la tradición y dice que Moisés recibió una educación. Vaya conmigo al 22. De hecho, vamos a ir leyendo esto, hermanos, porque Esteban va contando esta historia de Moisés. Amén. Y dice el 22, y fue enseñado Moisés, esta versión de la Biblia de las Américas dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Moisés fue creado, hermanos, en medio de la sabiduría de los egipcios. Ahora, no debemos también menospreciar esta sabiduría, hermanos, porque según la historia, los egipcios fueron los que desarrollaron las matemáticas. ¿Cuánto nos gustan las matemáticas? Unos dicen, hermano, yo ni me hable de eso. Este pueblo, esta sabiduría, hermanos, desarrollan las matemáticas, la química, la ingeniería, la arquitectura y otras cosas que este pueblo desarrolló.
Habían desarrollado estos campos de estudio de una manera realmente extraordinaria, hermanos. De hecho, enfrente de Esteban, cuando él está hablando, enfrente de él había hombres, había personas de Alejandría, ¿verdad? Muy estudiosos. Alejandría, mencioné la otra vez que era un lugar donde donde estaba la biblioteca más grande del tiempo de Esteban. Otro ejemplo lo podemos ver en sus pirámides y otras cosas que hicieron ellos, hermanos. Y Moisés fue instruido en todo esto. Amén. Moisés disfrutó, hermano, de las ventajas de aquel entonces, siendo criado como el hijo de la hija de Faraón. Entonces, algo parecido, hermano, como en nuestros tiempos. No sé, en nuestros tiempos, ya un niño de 2, 3 años ya sabe cómo usar el celular o el iPad o lo que sea, ¿verdad? A veces hasta ya el papá le pregunta a un niño de 2, 3 años: mijo, ¿cómo deslaqueo mi celular? Y el niño va y pone y ya sabe el niño. Sabe que la ciencia está creciendo tremendamente en nuestros días, hermanos. Y a veces tal vez no estaba pensando en esto, que entre más se acerca, entre más vemos ciencia, más cosas que avanzan, hermanos, el Señor está más cerca de su venida. Y eso es tremendo. Amén. Es tremendo. Es tremendo. Como Moisés nace en este ambiente tan avanzado en este tiempo, pasa tiempo y lo saca de ahí, hermano, de esa tierra a su pueblo, a otro lugar. Estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que tomar conciencia como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, Él viene a recoger a su iglesia y nos va a llevar a otro lugar mucho mejor que este. Entonces Moisés es enseñado, dice aquí, en la sabiduría de los egipcios. Fue sobresaliente en todo. Era bueno para las matemáticas probablemente, ¿verdad? Probablemente era bueno en química y en todas estas materias. Sin embargo, él no estaba preparado, hermano, para guiar a un pueblo. A veces pensamos que porque tenemos estudio secular ya somos preparados para liderar cierto pueblo de Dios, y no es así. Para pastorear, para liderar un pueblo, se necesita el llamamiento, hermanos, del Señor. Porque no va a ser por las capacidades que tenemos. Va a ser porque Dios, cuando llama, Él promete que va a estar con nosotros. Entonces, todos estos conocimientos que tenía Moisés no le iban a servir todavía, hermanos, porque estaba todavía ahí en el área de Egipto. Entonces, la misma manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy en día no es suficiente para poder comprender, hermanos, la palabra de Dios. Les resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: porque el hombre natural acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, no las puede captar, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, este hombre era un profesional, estaba instruido en todo lo que era la sabiduría egipcia, pero aún no estaba preparado para sacar al pueblo de ese lugar. Entonces, después de 40 años, hermanos, de formarse en esta sabiduría egipcia, Dios lo saca de ahí y lo envía al desierto. Y ahí es donde Dios, en el mismo desierto, es donde el Señor empieza ahora sí a hacer ese llamamiento a Moisés. Pero vamos a continuar con esto, hermanos, en el versículo 23. Y Esteban continúa hablando, y ahora va a pasar de cuando Moisés vivía en Egipto, o más bien sale de Egipto la primera vez. Vaya conmigo al versículo 23. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Bien, el Antiguo Testamento no nos dice realmente, hermanos, qué edad tenía Moisés cuando salió de ahí y fue al área de Madián. Solo nos dice que él creció, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que tenía 80 años cuando se presenta ante el faraón con su hermano Aarón, que era, dice la Biblia, mal no recuerdo, tenía 83 años.
y que tenía 120 años cuando murió. Y hay una tradición judía, hermanos, que dice que la vida de Moisés fueron 3 bloques de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años con el pueblo de Israel guiándolos. Vaya conmigo al versículo 25 y 26. Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Como diciendo, espérate, pues yo soy el hijo de la hija del faraón. Yo soy un profesional. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Pero aún no era el tiempo. Dice, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés ofreció, hermanos, libertad a Israel, ¿sabe qué le pasó? Lo rechazaron. Lo mismo que le pasó a José. Sus hermanos lo rechazan. Lo mismo le está pasando a Moisés. Su pueblo, dice aquí que sus hermanos, obviamente del pueblo de Israel, lo rechazan. Esteban está enfrente, hermano, de los judíos, enfrente del concilio. Y decíamos anteriormente que su proposición va a ser esa: decirles lo mismo que hicieron ellos, ustedes lo están haciendo en estos días. El pueblo, hermano, tenía creía que tenía el derecho o más bien no aceptaba a Moisés como gobernante o juez sobre ellos. Por eso Esteban dice, ustedes han rechazado a Jesús. Le dice a los del concilio, que era como Moisés. De hecho es más grande que él. Y niegan que Jesús tiene derecho de ser un gobernante y juez sobre todos ustedes. Moisés, hermanos, hizo algo que él consideró que estaba bien. Amén. Pero aún no era el tiempo de que el pueblo de Dios aceptase a Moisés como ese hombre que Dios iba a usar para liberar al pueblo judío. Y en verdad tampoco él lo entendía, hermanos, porque él pensaba que era por todo su conocimiento. Pero Dios lo saca de Egipto para empezarlo a formar. Todavía no había alcanzado esa madurez. Y Dios lo lleva, hermanos, al desierto. Continúe conmigo en el versículo 26. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo, ¿qué dice la Biblia? Le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante, Moisés, y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow, interesante. ¿Quién te ha puesto a ti, Moisés, por gobernante y juez sobre nosotros? En otras palabras, ¿con qué autoridad vienes, Moisés, a decirnos que nos calmen? Su pueblo, hermano, lo rechazó la primera vez. La primera vez que Moisés trata de demostrar al pueblo judío, de mostrarse al pueblo judío, hermanos, ellos lo rechazan. ¿Recuerdan a José también? La primera vez no lo reconocieron. Le voy a hacer una pregunta, hermano, hablando del rechazo. Tal vez algunos de nosotros hemos sido rechazados, ¿verdad? Tal vez en el trabajo, tal vez hemos sido rechazados de pequeños. Tal vez hemos sido rechazados, hermanos, en diferentes áreas. Pero ¿saben una cosa? Estamos vivos. El rechazo, hermanos, aquí la palabra rechazo viene de la palabra griega apotsomai y quiere decir empujar afuera, empujar afuera. Quiere decir rechazar, quiere decir desechar. Eso quiere decir la palabra rechazo. Hay heridas, hermanos, que no se ven, pero que pueden arraigarse profundamente en el corazón de la persona cuando es rechazado. Son las heridas emocionales, hermanos, y a veces estas heridas determinan nuestra calidad de vida como adultos.
Una de las heridas emocionales que más se arraiga en el corazón es el rechazo. Y es tremendo, hermano. Y esta persona se siente rechazado aun cuando no lo es, cuando sufre esta parte emocional. La herida del rechazo, hermano, se sana con algunos factores. Y le voy a decir algo que una de ellas es aceptar, hermano, que hemos sido rechazados o que hemos rechazado a alguien. Otra de ellas es perdonar al que nos rechazó o pedir perdón si hemos rechazado. Y por último, es vivir con ese amor, hermanos. Ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esteban aceptó, lo rechazaban todos los judíos ahí que estaban ahí. Él había aceptado ese rechazo. Ya me rechazaron, pero no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de hablar del evangelio de Jesucristo, aunque vengan estos rechazos. Él aceptaba que le iban a acusar, él aceptaba que iba a ser rechazado. Sin embargo, Esteban perdonó a estos hombres, hermano. Lo vamos a ver la siguiente semana, si es que llegamos ahí. Por amor, este hombre clama a Dios. La pregunta es, hermano, ¿cuántas veces nosotros mismos rechazamos o hemos rechazado a Jesús? Algunos de nosotros tal vez lo rechazamos muchas veces. Mira, acepta a Jesús. ¿Sabes qué? No quiero nada de Jesús. Lo rechazamos muchas veces. Sin embargo, Jesús fue el que dio su vida por ti en la cruz. Jesús fue el que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Jesús fue el que fue a esa cruz a morir, hermanos, por cada uno de nosotros. Muy interesante, ¿verdad? Esto del rechazo. Pero fue exactamente lo que los judíos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Esteban, de los apóstoles, estaban haciendo. Vaya conmigo a Mateo 21-23. Dice la palabra, cuando vino al templo. Algo que me llama la atención aquí es el templo, hermanos. Porque este pueblo, este concilio, estaban acusando a Esteban de hablar en contra del lugar santo que era el templo. Pero note aquí, en Mateo 21-23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad? Note aquí, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Note aquí, Esteban les está diciendo, lo mismo que hicieron con José, lo mismo que hicieron con Moisés, lo hicieron con el Señor Jesucristo. Interesante, hermanos. Y aún en nuestros tiempos hay gente que sigue rechazando el evangelio del Señor. Es tremendo esto. Y el pueblo de Israel, lo que está aquí estaban diciendo es que los antepasados han constantemente rechazando ya sea al profeta o al vocero de Dios. Pero sigamos en el versículo 29, dice, y al oír esta palabra, Moisés dice, huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces José, extranjero en Egipto, ¿verdad? ¿Recuerdan la semana pasada? José es extranjero en Egipto. Moisés, extranjero, ¿dónde? En Madián. Los 2 hermanos fueron extranjeros, pero con un propósito. ¿Alguna vez ha sentido usted o hemos sentido, hermanos, que estamos extranjeros aquí en este país? Tal vez sí. Y tal vez queremos irnos para nuestro país, ¿verdad? Pero déjenme le digo algo. ¿No se ha puesto a pensar que tal vez en este país Dios tiene un propósito para usted? Creo que fue el comentarista Moody, hermano, quien dijo que los primeros 40 años de este hombre, de Moisés, pensaba que era alguien, porque había estudiado con los egipcios, tenía la sabiduría de ellos y todo. Los segundos 40 años pensó que se había convertido en un donadie. ¿Por qué? Porque estaba solo en el desierto.
Y en los últimos 40 años, hermanos, supo lo que Dios podía hacer con un don nadie. Porque Dios lo llamó en el desierto, en una tierra que no era Canaán, en una tierra, hermanos, que ni siquiera era la tierra prometida. Ahí es donde llama Dios a Moisés. A veces tal vez nos preguntamos, bueno, y Señor, ¿por qué me tienes aquí? Porque Él nos llamó a hacer algo, por un propósito. Él puede cambiar vidas, hermanos. Aún en estos tiempos, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora entremos así al versículo 30. Dice, pasados, aquí vamos a entrar en lo que es el llamamiento de Moisés. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, ¿verdad?, del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Otra vez, Esteban está enfatizando uno de los puntos principales de su respuesta, hermanos, que Dios, su gloria y su obra no eran confinados, hermanos, hacia un templo, hacia un lugar, que Dios está en todo lugar. Que así como estuvo con Abraham, como estuvo con José, así Dios estaba o está, se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. Dice el versículo 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Wow. La voz misma del Señor, hermano. Este hombre, Moisés, había querido liberar a su pueblo por sus fuerzas, por su conocimiento. Pero aún no estaba preparado para hacerlo, y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como libertador. Y hasta lo rechazan. Pero ¿sabe qué? Dios llamó a Abraham, Dios llamó a José, y ahora Dios va a llamar a Moisés como libertador de su pueblo. Tremendo esto. Dice el versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Qué tremendo. No sé qué haríamos si literalmente el Señor nos habla, hermanos, y con ciertas cosas. Dice el versículo 33, y le dijo el Señor, nota aquí está hablando Esteban, ¿ok? Dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Sobre esta escena estaban haciendo un énfasis tremendo aquí. La lectura del texto demuestra que él desea, hermano, que sus oyentes, las personas, el concilio que está ahí, el auditorio que está en frente de él, pongan atención a lo que él les está diciendo. Dice, Moisés mirando se maravilló en el versículo 31 decía que Moisés mirando se maravilló de la visión, y acercándose para obrar vino a él la voz del Señor. El pastor, hermano, de Jetro está temblando frente a una lección que él necesitaba. De este marco que estamos viendo aquí, hermanos, en la vida de Moisés, aprendemos una gran lección, hermanos. Aprendemos la lección de escuchar a Dios. Tremendo, porque este hombre hasta tembló, ¿verdad? Dice que no se atrevía a mirar. Sin embargo, el Señor le dice, hey, ¿sabes qué? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces, hasta este tiempo, hermano, Moisés había tenido otros maestros, ¿verdad? Ahora Dios va a tomar esa función de maestro y establece una nueva regla. Número 1, revelación. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, Moisés. Revelación. Número 2, sujeción. Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Lo santo no es la obra de lo que hacen los hombres. Lo santo es la presencia de Dios, hermano. Porque hay muchos, bueno, ya no entramos ahí, ¿verdad? En esto de los santos colgados y todo esto, ¿ya para qué? Y más adelante va a hablar Esteban acerca de eso también, hermanos. Pero aquí, estas nuevas reglas que Dios pone es número 1, revelación. Número 2, sujeción. Y número 3, comisión.
Le dice, he visto la aflicción, he oído su gemido. Esta palabra gemido, hermanos, viene del griego stagmos, y es literalmente pegar un llanto tremendo. Y este pueblo, dice aquí en el versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido ¿para qué? Para libraros. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios le dijo a Moisés que él había escuchado el gemido de su pueblo. Él vio la necesidad. Fue por eso, hermanos, que lo liberó. Él vio en usted y en mí esa necesidad. Por eso venimos a sus pies. Por eso el Señor nos ha librado de la esclavitud de donde estábamos. No fue, hermanos, por lo que somos nosotros. Porque nosotros, créame, comparado con Dios, no somos nada. Dios miró, hermanos, y vio pecadores aquí en esta tierra, con una inclinación tan natural a hacer el mal. Todos estábamos en un estado de perdición. Pero ¿sabe qué? Dijo el Señor, ¿sabe qué? Voy a mandar a alguien para sacarlos de ahí. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para que viniese a esta tierra a dar su vida, para así ser nuestro libertador. Los judíos tenían el mismo Dios delante de ellos, hermanos. Jesucristo, cuando anduvo en su evangelio, los judíos al mismo Dios enfrente de ellos, y ellos lo rechazan. Pero sí, a Esteban le dice, espérate, no, tú estás hablando en contra de Dios. Lo que Esteban les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes mismos lo rechazaron. Él está respondiendo, recordemos, a esas acusaciones. Tremendo esto. Versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por juez y gobernante? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel, dice, que se le apareció en la zarza. Hablando de Moisés, lo sacó habiendo hecho ¿qué? Prodigios y señales. ¿Dónde? En la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Tremendo. Y vamos viendo cómo Esteban les está diciendo, José, Moisés, Jesús. Jesús hizo milagros, hermanos. Él hizo prodigios, señales, y Él lo sigue haciendo hasta nuestros días porque Él es Dios. Él sigue cambiando, Él sigue transformando, Él sigue sanando. Esteban termina con la vida de Moisés en el desierto, hermanos, y pasa a la respuesta en referencia a la acusación de que él estaba hablando en contra de la ley. Vamos así a entrar, hermanos, al siguiente punto, que es cuando estos hombres no solamente rechazan a Moisés, sino que desobedecen a la ley. Versículo 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Dice, a él oiréis. El mismo Moisés, hermanos, les estaba hablando al pueblo de ese Mesías que iba a venir eventualmente. El mismo Pedro en uno de sus sermones le recordó a estos hombres lo que Moisés había dicho. Nuevamente Esteban les está recordando lo que Moisés había dicho, porque ellos lo acusaban también de hablar en contra de Moisés. Y él les muestra que precisamente quien mencionó la venida de otro mensajero, hermanos, a él tenían que escuchar, pero no lo escucharon, lo rechazaron igual que Moisés. Y no solamente lo rechazaron, sino que también lo mataron. Dice el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos. Esto fue, hermanos, lo que es la ley.
Pero dice el 39, al cual nuestros padres, ¿qué dice ahí? No quisieron obedecer. Ustedes me están acusando a mí, dice Esteban, de que hablo en contra de la ley. Pero déjenme les digo algo. Nuestros padres no quisieron obedecerla. Dice el versículo 39, sino que la desecharon, ¿verdad? Una de las definiciones de rechazar. La rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Los israelitas, hermanos, reunidos alrededor del monte, esperaban a Moisés tal vez, pero Esteban continúa mostrándoles a estos hombres, o les está mostrando cómo va a concluir ya su sermón. Y les dice, nuestros padres no quisieron obedecer. No estuvieron dispuestos nuestros padres a someterse a la voluntad de Dios. No solamente rechazaron a Moisés, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto, revirtiendo así, hermanos, el propósito de Dios. Es como caminar para adelante pero viendo para atrás. No se puede, se va a caer. Créanme lo que se va a caer. Una persona si camina para enfrente y mira para atrás, se va a caer o se va a topar con algo y se va a dañar. Tremenda lección, hermanos. Si hemos decidido seguir a Cristo, sigamos a Cristo, sin voltear para atrás. Tremenda lección aquí que Esteban les está dando. Y hasta le dicen a Aarón que les hiciera unos dioses. Vaya conmigo al versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un ¿qué? Un becerro. Entonces no solamente rechazaron la ley, sino que se volvieron a Egipto y se volvieron idólatras. Dice porque hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. En las obras de sus manos, en lo que ellos hacían, lo que ellos pensaban que era el Dios, lo que ellos pensaban que era Dios. Ellos no solamente rechazaron la ley, sino que se volvieron idólatras. Y lo podemos ver en nuestros días también, hermano. Mucha gente haciendo idolatría de ciertas cosas y rechazan la palabra de Dios. Esteban estaba mostrándoles a esta gente, hermanos, que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Si usted lee Jueces, ¿verdad?, va a haber algo similar ahí. Entonces en ellos había, número uno, desobediencia, hermanos, porque había murmuraciones de este pueblo, había desobediencia a la ley, había rechazo a los profetas, había rechazo a Moisés. Número dos, había ingratitud, porque rechazaron el propósito de Dios. Y número tres, había idolatría, porque cambiaron al Dios invisible, hermanos, en figuras hechas por manos de hombre. Pero hubo una consecuencia, y esta nos la dice Esteban en el versículo 42. Dice, y Dios se apartó y los entregó, dice, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hubo una consecuencia de lo que este pueblo hizo. Versículo 43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, que este era un dios cananeo, hermanos, de aquel tiempo, al cual se le hacían sacrificios por medio de la matanza de niños y todo esto. Dice, y la estrella de vuestro dios Renfán, otro dios, otro falso dios, con una emblema que era una estrella. Dice, figuras que os hicisteis para adorarlas. Le está diciendo, ustedes son unos idólatras. ¿Por qué? Porque hacen cosas con sus manos y adoran a esas cosas que hacen con sus manos. Dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y aquí Esteban está citando, hermanos, básicamente a Amós 5:25 al 27. Entonces fue la ley la que los hizo un pueblo santo, hermano, diferente a todas las demás. Sin embargo, ellos mismos la rechazan. Ahora sí que apuntando, ¿verdad?, para enfrente,
Pero aquí Esteban voltea la moneda y apunta para atrás, hermano. Vamos ahora a cómo es que el pueblo de Israel no solamente rechaza la ley, pero también menosprecian el templo. Otra acusación: Esteban, estás hablando en contra del lugar santo, del templo. ¿Qué te pasa? Dice Esteban: bueno, déjenme les explico ahora. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dice el 45, el cual recibido a una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Esteban va haciendo una historia y va llegando, va pasando por cada patriarca, por Abraham, por José, por Moisés. Y ahora menciona a David aquí. Dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Dice el versículo 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, aquí se está refiriendo a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice el Señor: ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban reconoce que Dios instruye al pueblo a hacer este templo, hermano, este tabernáculo, pero luego hace ver que estas son simplemente edificaciones. Y déjenme le digo algo: la soberanía de Dios va más allá, hermanos, de 4 paredes. Y así pasamos, hermano, a lo que es la conclusión de Esteban. ¿Cómo es que Esteban concluye su respuesta a estas acusaciones? Y esta conclusión que va a hacer Esteban aquí, hermanos, hace que estas palabras que él dice penetren hasta lo más profundo de los corazones de aquellos que estaban enfrente de él. A través de los siglos Israel había rehusado someterse a Dios, hermanos, y obedecer las verdades que les habían sido reveladas. Sin embargo, sus oídos no quisieron escuchar. Sus corazones no recibieron la verdad y no quisieron someterse a Dios. De igual forma, al no querer aceptar a Jesús como Salvador, ellos lo persiguieron durante su ministerio. Y ellos ordenaron, hermano, que matasen al mismo Mesías que había venido a salvarnos. Pero va a llegar el tiempo en que este pueblo va a reconocer al Mesías. Y esto es otro estudio, hermanos, pero es interesante mencionarlo aquí. Así llegamos, hermanos, a la última parte o a la proposición de Esteban, versículo 51. Dice: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así como vuestros padres rechazaron a estos hombres, también ustedes están rechazando. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores, dice, y matadores, o asesinos, o traidores. Esteban les está diciendo: ¿quién rechazó a quién? Ellos mismos estaban rechazando a los profetas. Ellos mismos habían rechazado a José, a Moisés. Esteban les dice: ¿saben qué? ¿Quién rechazó a quién? Yo estoy siendo acusado de rechazar, de hablar mal de Moisés, de hablar mal de la ley. Pero con su respuesta, al final les dice: así como hicieron vuestros padres, así también ustedes. Ellos mismos no hacían, hermano, caso de la ley de Moisés. Para ese tiempo se habían puesto otras reglas dentro de lo que era la ley, pero ya eran reglas humanas.
Y ellos mismos ponían al templo más que Dios. Y ese es un peligro. Para ellos era el templo de Dios y no el Dios del templo. Entonces, hasta aquí termina este hombre su respuesta, hermanos. Esta fue la respuesta a estas acusaciones, con estos elementos tal vez de un bosquejo, ¿verdad?, que responden a estas acusaciones, hermanos. Habla acerca de Abraham, habla acerca de José, habla acerca de Moisés, habla acerca de la ley y habla acerca del templo. Primero Esteban, ya para concluir con esto, hermanos, Esteban establece una base del origen de Israel, haciendo un resumen del llamado de Abraham, ¿sí?, y cómo es que se forma el pueblo de Dios. Al hablar también de Moisés, él quería hacer evidente que no tenía nada él en contra de Moisés, ni la ley de Dios, como ellos lo acusaban. Número 2, les recuerda de la rebelión de sus antepasados. A Esteban lo acusaban, hermanos, de ir en contra de la ley de Dios, pero no era cierto. Él pone ejemplos más bien a los antepasados, quienes realmente se opusieron a Dios y llevaron una vida de desobediencia, a pesar de que era el pueblo de Dios, escogido por Dios. Número 3, les da la respuesta sobre el templo. Y número 4, Esteban advierte, hermano, que si no aceptaron a Jesús, básicamente estaban rechazando al Mesías. Estaban rechazando a aquel que vino a liberarlos. Dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquel que le recibió le dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Sabe qué? Si usted necesita al Hijo de Dios, Él sigue vivo, hermano, Él no está muerto. Si usted necesita a Jesús, Jesús es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es el único Salvador. Él es el único que nos da entrada al cielo. Jesús es el único, hermanos, que trae bendición a nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez ya estuviésemos muertos, hermanos, si no viniésemos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó tal vez de las drogas, de ciertas cosas. Yo comparto esto a veces con hermanos, que el Señor a mí me sacó de una inmundicia, hermano, de una atmósfera donde había drogas, donde había balazos, donde había todas estas cosas que en el mundo se hacen. Y yo tal vez no estuviera aquí, hermanos, parado, si hubiese seguido con esa vida de perdición. Pero ¿qué pasa? Que a los 17 años Dios habla a mi corazón y me dice, ¿sabes qué, Ismael? Espérate, aquel talento que te di no es para que lo estés usando allá. Antes yo batallaba, hermanos, con el habla. A los 12, 13, 14, 15 años yo batallaba. Y algo tremendo que pensaba anoche es que ¿cómo estoy acá hablando? ¿Sabe por qué? Porque es Dios y no soy yo. Yo no soy nada, hermano. Yo no soy nada, sinceramente no soy nada sin Dios. Pero gloria al Señor que Él vino a esta tierra, hermanos. Él fue enviado a esta tierra como el Mesías. Él fue enviado a esta tierra así como José tuvo ese propósito, así como Moisés tuvo ese propósito. Jesús, hermanos, vino para dar su vida, para libertarnos a aquellos que le hemos recibido. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, a tu palabra, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, porque tú eres grande, Señor, y reconocemos, Señor, que solo tú, Señor, tienes el poder, Padre, para liberar. Solo tú, Señor, tienes el poder para, Señor, cambiar las vidas, Señor. Y en esta noche, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor.
Padre, que tú nos des, Señor, la sabiduría y el entendimiento de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.